emprendemos este proyecto porque empezamos a ser muy sensibles con lo que está sucediendo, no solo en negocio, sino también con las personas, ¿no? Al usuario final lo habíamos dejado un poco de lado y lo que pretendíamos las empresas, pues al final todos nos movemos con una cuenta de resultados, tenemos objetivos económicos, pero esto está cambiando y cada vez más pensamos en las personas que trabajan en nuestras empresas y que acaban viviendo en las edificaciones que nosotros construimos. Y un poco nos sentíamos como parte responsable de qué más podemos hacer. En este momento nos encontramos, y es público y notorio, que cada día tenemos etapas más largas de calor en este país, que los veranos son más largos y con temperaturas cada vez más altas. Y estamos ya preparados para solventar los problemas que ocurren con el frío, con las bajas temperaturas, pero todo esto está cambiando, todo esto y está cambiando muy deprisa y nos tenemos que acostumbrar y amoldar a este cambio. Y es un poco esa parte de sensibilidad de cómo podíamos ayudar en este caso, desde 4 empresas como es Knauf, Grieser, Fender y Knauf Insulation, a mejorar la calidad de las personas y de la vivienda. Hombre, sobre todo que el usuario también tiene más acceso a información, que investiga, que cada vez estamos más y mejor preparados a la hora de pedir y exigir, y también ellos tienen mucha sensibilidad con lo que está ocurriendo con el cambio climático y este aumento de temperaturas. Entonces, el usuario sí, le entregaba las llaves, firmaba la hipoteca, el crédito y ya está, todo hecho. Y esperamos que la construcción se haya instalado los elementos que los arquitectos han diseñado, prescritos, y se hayan instalado correctamente. Y el usuario final no intervenía para nada. No, ahora en este momento es la pieza clave, lo tenemos así de claro desde nuestras organizaciones. Ellos exigen, demandan, van a vivir, van a disfrutar de su vivienda y queremos que lo hagan en las mejores condiciones de confort, y no nos olvidemos de la palabra salud. Cada vez va a ser más importante el criterio salud y cuánto valoras tu salud y la salud de tus seres queridos. Claro, aquí hay un hándicap muy importante, ¿no? Lo que está construido ya, todo el parque edificatorio, no lo podemos deconstruir o derruir. O sea, hay que rehabilitarlo con inteligencia y aquí yo creo que sí que habría que abrir un foro de debate a muchos interlocutores, entre ellos la administración pública, que tiene que tener un papel fundamental. O sea, gobierno, administración local, entidades financieras, porque es verdad que sin ellos poco podemos avanzar, empresa y las asociaciones de consumidores. Con estos 5 pilares sí que podemos avanzar en realizar una rehabilitación de acorde no solo a la norma que tenemos vigente actualmente, sino anteponernos a lo que va a ocurrir en los próximos 10, 15 o 20 años, porque no nos olvidemos que una rehabilitación de una vivienda no es como pintar una pared de una casa, el interior de una pared de una casa. Se ejecuta, se realiza para los próximos 30 o 35 años. Entonces hay que ser conscientes de cómo va a evolucionar las temperaturas exteriores, qué exigencias va a haber en cuanto a normativas de calidad de productos, de salud y que tenga un comportamiento todo relacionado con el medio ambiente, que no rehabilitemos con productos que acaben generando más emisiones de CO2 o productos que no se puedan reutilizar, reusar, o que vengan, por ejemplo, de productos derivados del petróleo, ¿no? de combustibles fósiles. Hay que pensar cómo podemos también nosotros, a la hora de fabricar, reducir esa huella de carbono, ¿no? en las emisiones. El estudio se realizó antes del CTE, pero teniendo en cuenta toda la parte del borrador que ya había sobre el CTE. Si se acerca, está a la altura de lo que podría ser una casa Passive House, teniendo en cuenta que es una rehabilitación y hay que intervenir mucho más eficientemente que en una obra nueva. O sea, hay que ser más consciente a la hora de afrontar una rehabilitación y querer hacer la Passive House que los parámetros que marcan una edificación nueva, ¿no? O sea, hay que controlar más la mano de obra, estar más pendientes de todos los elementos que van a componer esa rehabilitación para conseguir ese mínimo estándar Passive House. No se acercan al estándar Passive House, pero se abre un camino, se abre todo un proceso evolutivo para llegar a ese estándar Passive House. Hay mucho camino por desarrollar y por recorrer.
Lo acabamos de presentar, o se acaba de presentar el nuevo CTE, y para nosotros, que siempre intentamos ir más allá y retarnos a nosotros mismos como empresa, pues nos hubiese gustado que se hubiese hecho más incidencia, pues desde el punto de vista no solo de los espesores de los aislamientos, sino de la calidad de esos productos, que se tengan en cuenta que sean productos sostenibles, que se tengan en cuenta que sean productos seguros, que sean productos incombustibles, porque como decía anteriormente, a la hora de rehabilitar o de construir, pues esos edificios tienen una vida útil de 40 a 50 años y no podemos estar continuamente poniendo parches en ese edificio, ¿no? Hay materiales que tienen un comportamiento mejor y peor cuando nos encontramos con un incendio en una vivienda, y esto los reguladores lo tienen que tener en cuenta. Normalmente, y es triste decirlo, pues las pérdidas humanas no se producen en los incendios porque acaben quemándose, sino se producen precisamente porque hay una serie de gases que ciertos materiales emiten que no son saludables y acaban intoxicando a las personas y lamentablemente pues, falleciendo, ¿no? Entonces, así que exigíamos un marco regulatorio más exigente de cara a qué materiales usar, que serían los más convenientes, pues eso, en un entorno saludable, pero también seguro, ¿no? Importancia toda. Y es verdad que, como bien dices, que el usuario conoce y usa mucho la palabra aislamiento, pero hace 2 años también participamos en un estudio dirigido al usuario final, y cuando le preguntamos qué es para ellos el aislamiento, pues nos hablaban de los burletes de las ventanas, nos hablaban de sí, yo cambio las ventanas, pero solo haciendo una actuación sobre un cambio del cerramiento puedes mejorar ciertos aspectos, pero empeorar muchos otros, porque si el tabique sigue estando mal aislado, lo que puedes acabar generando con ese cambio de ventanas es una serie de patologías, humedades, hongos, que acaben creando un disconfort en tu hogar. Entonces, la palabra aislamiento pues abarca mucha teoría y poco conocimiento por parte del usuario final. Otros conceptos que son nuevos, como es la parte de hermeticidad, pues es exactamente igual. No tenemos que construir casas completamente estancas, tenemos que construir casas herméticas, pues al paso de contaminación, al paso de polen, casas que nos hagan, casas que acaben siendo saludables. Si contribuimos incluyendo elementos como pueden ser maquinaria para hacer un tratamiento del aire, pues también tenemos que tener en cuenta el mantenimiento de esta maquinaria, cambiando los filtros cuando los fabricantes nos lo indican, o sea, no, como antes explicábamos en la presentación, no tener una casa domótica te hace ser ya un experto en la materia. Tenemos que asimilar toda esta parte de conocimientos que las empresas aportamos al usuario final. Tenemos que darles nosotros también, o tener con ellos una parte de ensañamiento, de enseñarles cómo operar todas estas herramientas que les estamos ofreciendo. Es una parte de aprendizaje, una cadena de aprendizaje por todos, fabricante, usuario. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es sacudirnos todos, sacudir al usuario y explicarle que en tu casa es necesaria tener un equipo de ventilación. ¿Para qué? Pues para que el aire que respires sea de una mayor calidad, para que no tengas componentes orgánicos volátiles que pueden llegar del exterior o incluso desde el interior, o sea, por una serie de productos que hayas utilizado que no sean los más saludables, pero que estas máquinas de ventilación acaben absorbiendo estos productos y no te afecten a tu vida diaria, ¿no? Pues, evitando pues, asmas, alergias, trastornos del sueño, falta de concentración. Pues yo no solo diría en los edificios de energía casi nulo, diría en toda la edificación en general, ¿no? Tú fíjate antes, ¿no? Tus padres o mis padres, cuando iban a comprar un edificio, se fijaban en la altura y en la orientación. Y sobre todo, y era así, los pisos que iban cada vez en alturas más altas y una orientación al sur, normalmente eran los pisos que costaban más caros, ¿no? Y ahora hay otra tendencia. La gente no está construyendo al sur, está protegiéndose del sol, que nos da por el lado sur de la vivienda, y está cambiando la orientación para protegerse hacia el norte. Pero no podemos hacer edificios ciegos al lado sur.
Aquí interviene todo lo que tiene que ver con el ensombramiento y es necesario que tengamos en cuenta esto en el diseño de la vivienda. Cómo vamos a proteger de los rayos solares nuestras viviendas. Y no solamente cuando el sol nos lo encontramos en verano con una alta temperatura, porque está demostrado que no afecta más el calor en una vivienda cuando le da el sol directo en verano, sino en la temporada de primavera y otoño, que el sol está más bajo y la radiación se encuentra de frente a la ventana, ¿no? Hombre, yo creo que al usuario final hay que concienciarle de que ha vivido una serie de comodidades en su vivienda y en muchos casos gracias a aparatos de refrigeración y a bombas de calor, ¿no? A calefacción. Y hay que cambiarle este chip convenciéndole que es posible en este momento vivir en su vivienda sin necesidad de calefacción ni de sistemas de climatización y que con una adecuada implantación en todo lo que es la envolvente del edificio puede conseguir que su casa, aparte de saludable, aparte de segura, sea eficientemente energética y va a reducir su factura energética. Todo se ha dicho esto, aparte le va a aportar un valor adicional a su vivienda, porque esta renovación de su casa le va a aportar más valor. Se estima que casi un 20% de revalorización en el valor de la vivienda, de la casa. Bueno, el estudio que tenemos es un estudio efectivo, o sea, de lo que valía una casa en una localidad vizcaína antes de rehabilitarse, el impacto que ha tenido económico sobre los habitantes de esa vivienda, que habían calculado que en 12 años tendrían el retorno de esta inversión, era una rehabilitación integral y una vez acabada la obra, el valor de sus pisos, de sus casas, es que ha aumentado un 20%. O sea, se ha tasado de nuevo y le han dicho a los vecinos, mira, tu casa hoy en día vale un 20% más que hace 14 meses, que fue cuando comenzó la rehabilitación. Y esto no se había tenido en cuenta cuando se creó este plan de rehabilitación en este barrio. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más vídeos y si quieres más información entra en calorifrio.com.